Hola y bienvenido una vez más a tu canal favorito de tecnología Connect TV Plus. Hoy presentamos el overview de la nueva Samsung Neo QLED QN85A. La primera impresión que te llevarás al ver esta pantalla será de un producto moderno y elegante. Su diseño se sigue manteniendo casi intacto con una semejanza enorme a la Q80A y a la Q80T de 2020, con unos bordes muy delgados de menos de 1 centímetro. Esta vez solo viene con un soporte central no tan ancho en forma de L que está hecho con una mezcla de plástico y metal, de una buena calidad que se mantiene firme a la hora de instalarla. Viene con un par de tornillos para sostenerla. Su administración de los cables es buena, pues cuenta con un espacio decente. Solo debemos quitar la tapa posterior del soporte y pasar los cables por ahí. En la parte frontal inferior derecha, debajo del pequeño logo de Samsung, encontraremos un botón que nos permite cambiar la entrada o canales, ajustar el volumen y encender o apagar la pantalla. La parte trasera es de color negro, construida en plástico con el característico acabado texturizado de metal cepillado, que se siente bien al tacto. Además, posee ranuras horizontales con un pequeño orificio en el soporte para tener una gestión mejor de los cables. Su grosor es mucho más delgado que la mayoría de las pantallas, con solo 2.7 centímetros de ancho. En cuanto a sus entradas, las podemos encontrar en el lateral derecho cerca del borde, facilitándonos el acceso a ellas, y más si pensamos montarla en la pared. Incluye el One Remote con un nuevo diseño y con la posibilidad de cargarlo mediante un cable USB tipo C o con el panel solar que está en la parte de abajo. Los precios y tamaños los puedes encontrar en la descripción del video. La Samsung QN85A es el modelo 4K de gama alta de la nueva línea Neo QLED para este 2021, que se distingue de sus hermanas QLED por utilizar retroiluminación mini LED, asegurándonos mejores resultados en su calidad de imagen, aunque la verdad se queda medianamente por debajo de sus hermanas QLED, debido a que usa un panel ADS, que es parecido a un panel IPS, así que su calidad en las imágenes será buena en general, mostrándonos colores sobresaturados de manera un tanto precisa. Su brillo que alcanza es demasiado alto, combatiendo muy bien los reflejos del día, excelente para ver contenido HDR. Su uniformidad de negros es decente, mostrándonos varias fugas de luz en casi todo el panel, y aunque viene con una buena función de atenuación local que mejora el contraste, no es suficiente para tener un buen rendimiento en los negros. Lo mejor será verla en una habitación con luz para minimizar estos efectos. Por otro lado, el modo juego funciona de maravilla, brindándonos un tiempo de respuesta rápido para un movimiento suave y con un retraso de entrada muy bajo, lo que hace que nuestros juegos se sientan más receptivos. Además, es compatible con FreeSync y con una tasa nativa a 120 cuadros por segundo, consiguiendo imágenes rápidas y fluidas, eliminando por completo las molestas vibraciones durante una partida. En este apartado, la pantalla tiene una buena respuesta a la gran mayoría de frecuencias. Viene con 60 watts de potencia total repartidas entre 4 altavoces y 2 mini subwoofers, con muy buenos resultados en el día a día. Su rango medio suena bien con un diálogo claro. Sin embargo, el bajo es casi imperceptible, añadiendo una función de corrección de ruido digital que puede sintonizar y ajustar el sonido de acuerdo con la acústica de nuestra habitación. Si eres más exigente con el audio, lo mejor será complementarlo con una barra de sonido o algún teatro en casa. En conexiones tenemos una entrada HDMI 2.1 que llega a los 120 Hz nativos, 3 entradas HDMI 2.0, el puerto número 3 viene con retorno de audio mejorado, ideal para conectar un receiver, un teatro en casa o una barra de sonido, 2 entradas USB para conectar algún disco duro, una entrada para el cable de internet, una salida óptica digital ideal para conectar algún teatro en casa, y una entrada para la antena o cable.
Es compatible con Bluetooth versión 4.2 y soporta redes 5G sin problema. Esta pantalla acepta la mayoría de las resoluciones comunes desde contenido estándar hasta 4K. Es compatible con HDR10, HDR10 Plus, HDR10 Plus adaptativo, HLG y Quantum HDR 1500. Su tasa nativa de refresco es de 120 Hz. Trabaja con un panel ADS de 12 bits brindándonos un buen manejo del color. Viene con el sistema operativo Tizen en su versión 6, potenciado por un procesador Neo Quantum 4K de 4 núcleos con inteligencia artificial. Su memoria RAM, así como su almacenamiento interno, aún no han sido confirmados, con un máximo de 1400 nits y con un consumo de energía de 53 watts en reposo y hasta 150 watts en uso para la de 55 pulgadas. Nos encontramos ante una pantalla Neo QLED que está un paso adelante de los QLED normales, debido a que utiliza retroiluminación mini LED, acompañada de un panel ADS que es muy similar a un IPS, lo que le da una relación de contraste nativa baja, pero afortunadamente la atenuación local lo mejora en gran medida en la mayoría de los modos de imagen. Tiene un brillo increíble, por lo que seguramente hará resaltar los aspectos más destacados en el contenido HDR. También posee un gran tiempo de respuesta a la hora de jugar videojuegos, con un rendimiento muy notable en el movimiento, con un retraso de entrada demasiado bajo que hace que nuestras partidas se sientan muy fluidas, además de incluir una frecuencia de actualización variable, FreeSync, un puerto HDMI 2.1 a 120 Hz y el modo automático de baja latencia, ofreciéndonos una experiencia de juego muy completa sin desenfoques o vibraciones en la pantalla. La podemos encontrar en pocas tiendas departamentales, algunas tiendas comerciales y en pocos sitios de internet por un precio elevado. Lo bueno es que tiene amplios ángulos de visión, lo que facilita la visualización con amigos o familiares. Su brillo es excelente para ver películas, series o jugar en HDR. Además, se vuelve demasiado brillante, combatiendo bastante bien el deslumbramiento del día, y tiene un manejo de los reflejos excepcional, siendo adecuada para espacios con mucha luz, ofreciéndonos una calidad de imagen general bastante aceptable, semejante a la Q70T del año pasado. También es compatible con los asistentes de voz inteligente de Amazon Alexa y Google Assistant. Viene con el nuevo control One Remote con un botón asignado para activar los comandos por voz, con buenos resultados a la hora de usarlo. Su sistema operativo es Tizen, en su versión más reciente, con una interfaz muy simple y fluida que trabaja sin inconvenientes. Viene con algunas aplicaciones preinstaladas como Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, Apple TV, YouTube, entre otras más que podremos descargar en la tienda de apps sin ningún costo. Por último, debo mencionar que el audio es bastante bueno, aún en situaciones de ruido moderado, sin llegar a distorsionarse tanto en niveles altos de volumen. Lo malo es que su uniformidad de negros es un tanto baja, con un rendimiento pasable, recordándonos a la Nano 91 del año pasado, pues presenta múltiples fugas de luz en la parte central del panel, sin mencionar que a veces el contraste nativo se aprecia ligeramente más bajo dependiendo de lo que estemos reproduciendo. En mi opinión, esta Samsung QN85A no es una gran opción a tener en cuenta, ya que la tecnología mini LED aún se encuentra mejorando algunas pequeñas deficiencias, aunque debo admitir que reproduce todo tipo de contenido sin ningún problema, con una calidad de imagen bastante buena para ver series, películas, deportes, TV abierta, videojuegos o lo que se nos ocurra poner, resaltando más en habitaciones con luz, quedando muy a la par con su hermana la Q70T de 2020. Dicho todo esto, si aún quieres probar la nueva tecnología mini LED, no tienes inconvenientes con solventar el precio de salida de esta pantalla y quieres reproducir mucho contenido HDR, este modelo es para ti. Por otro lado, considero que hay mejores opciones en el mercado actual con un precio más razonable y con resultados muy semejantes a esta Samsung Neo QLED.
Espero les haya gustado y servido este overview. Cualquier duda que tengan, háganmela saber en el apartado de comentarios. Pronto estaré subiendo más videos al canal. No olvides seguirme por Instagram para estar al día con las mejores ofertas. Recuerda que aquí nos ayudamos entre todos. Muchas gracias por ver este video. Los invito a suscribirse al canal, activar las notificaciones, compartir con tus amigos y darle like al video. Eso me ayudaría mucho. Hasta la próxima.